El tema del día de hoy, hermanos, es la continuación del estudio 2 de Doctrina Básica. Este tema, hermanos, es Jesús, el Hijo de Dios. En el podcast anterior o en el episodio anterior, hermanos, estuvimos hablando acerca de que, bueno, el Hijo de Dios recibió el nombre de Jesús, de acuerdo a lo que dice Mateo 1, 18 a 21. Jesús es el inicio de la creación. Hablamos acerca de dos visiones que hasta ahorita, bueno, yo he localizado en la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, que es que Jesús puede que sea una creación o sea engendrado. Para más detalles, hermanos, porque no puedo entrar ya en más detalles en este, porque si no, pues estaríamos repitiendo la información. Por favor, escuchen el podcast anterior, la parte 1. También hablamos, hermanos, acerca de la naturaleza del Hijo de Dios. Jesús no es igual al Padre en el sentido de que no es omnipotente. Jesús no es todopoderoso y Jesús pues fue creado como un ser posiblemente mortal, hermanos, porque él parece ser que no tenía la inmortalidad como una base de su ser originalmente, sino que él llegó a ser transformado en un ser inmortal cuando él resucita como espíritu, de acuerdo a lo que dice Romanos 5:8, Apocalipsis 1:17 a 18. Para más información, hermanos, pues escuchen el episodio anterior, el podcast anterior. Jesús pues es un espíritu. También es algo que entendimos la semana pasada, junto con algunos comentarios muy interesantes al respecto, de acuerdo a lo que dice Primera de Pedro 3:18 y Primera de los Corintios 15:50. En esta parte 2, hermanos, vamos a hablar acerca de Jesús dentro del papel del plan de Dios. O sea, sí, pero Jesús ¿a qué viene, no? O sea, ¿qué importancia tiene dentro del plan de Dios de salvación Jesús en todo esto, ¿no? Para la salvación de la raza humana. Pues bueno, vamos a entrar en materia, hermanos, y vamos a leer precisamente Apocalipsis 3:14, que vamos a leer de la versión Reina Valera de 1960, es Apocalipsis 3:14, que dice lo siguiente: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Ya habíamos leído precisamente en la sesión pasada este mismo texto. Sin embargo, aquí le vamos a dar otro enfoque. Nos habíamos enfocado en que él era el principio de la creación. Sin embargo, aquí ahora nos vamos a enfocar en la palabra que dice amén. Dice, he aquí el amén. O sea, Jesús se le llama también amén. ¿Por qué es amén? Porque, bueno, la palabra amén significa ciertamente o así sea. Entonces, la palabra amén, hermanos, es el cumplimiento de las palabras de Dios. Qué interesante que Jesús se llame el amén, porque eso significa que en Él, o sea, en Jesucristo, no solo principio de la creación, sino que también en Él se cumplen las promesas de Dios. O sea, Dios diseña como cuando diseñó todo en el universo y Jesús lo ejecuta, pues es igual ahora con el plan de Dios. Dios diseñó el plan de salvación, ahora Jesús es el que ejecutará el plan de salvación. O sea, Él es la piedra del ángulo, ¿no? Él es realmente el instrumento de Jehová que va a utilizar y que está utilizando para que su palabra se cumpla. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. De hecho, eso también lo podemos leer, hermanos. Hay algo muy similar en 2 Corintios. 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20 dice lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces repetimos, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, o sea, en Jesús son sí, y en Él amén, o sea, en Jesús amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, Jesús, hermanos, es el amén, es el ciertamente, el así sea, porque en Él se van a cumplir todas las promesas de Dios. Se han estado cumpliendo en Él, pero falta la definitiva, ¿no? Cuando de plano ya el reino sustituya toda este orden social que existe para ser reemplazado por Jesús y la iglesia reinante y pues los antiguos dignos en la parte terrestre del reino. Pero realmente, hermanos, podemos observar que en Jesús se cumplen las promesas de Dios. O sea, Jesús dentro del plan de Dios es la piedra angular. En Él se van a cumplir las promesas de Dios. Se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo hasta que quede completamente, pues, ya finalizado el plan de Dios de salvación. Ahora, ¿cómo lo está haciendo Jesús? Pues bueno, dentro de ese plan de salvación, hermanos, Jesús cumple un punto muy importante que dice 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, los versículos 21 y 22. 1 Corintios 15, 21 y 22, que dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, Él, hermanos, en Él pues se cumplen muchas cosas, ¿no? Gracias a su sacrificio, así como todos, sin excepción, tenemos que morir por culpa de Adán. Ahora todos, gracias a Jesús, seremos resucitados. Tendremos de nuevo vida en nosotros, ¿no? Nuestros muertos y toda la humanidad que ha pasado en esta tierra y ya murió,
van a regresar a la vida, porque esa es la promesa. Todos mueren en Adán, ahora todos en Jesús vivirán. Eso es la promesa de Dios, es la promesa que da las Escrituras. Vamos a leer, hermanos, Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 2, que dice: hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, en el plan de Dios, hermanos, pues estaba el que Jesús nos pudiera salvar. Todos somos pecadores, no merecemos nada de Dios, la vida pues no la podemos conseguir, pero Jesús ya pagó eso y está como un abogado intercediendo ante el Padre por nosotros. Si hay un intercesor entre Dios y nosotros, y es Jesús, hermanos, no otra persona. Bíblicamente nadie más puede hacerla de intercesor más que Jesucristo. Entonces, Él es el que aboga por nosotros ante el Padre y el que ya ofreció un precio correspondiente por nuestros pecados, ¿no? Fue un precio correspondiente, esa es la palabra correcta. Entonces, Jesús, hermanos, es la propiciación de nuestros pecados, pero no solamente los nuestros como iglesia, o sea, no solo los nuestros como estudiantes de la Biblia, sino por todos los cristianos verdaderos, o sea, todos los cristianos verdaderos en donde quiera que se encuentren, en la iglesia que se encuentren, porque pues también no podemos asegurar que solo nosotros somos los buenos. Obviamente no creemos que las demás estén bien, pero el cristianismo se vive individualmente, no en colectivo. Entonces puede que muchos o algunos hermanos, no puedo decir ya cuántos son, pero puede que algunos hermanos en diferentes denominaciones sean verdaderos. Y Jesús también murió por ellos. Pero también aquí viene la otra parte, dice, no murió solo por nuestros pecados como iglesia universal, como iglesia católica, diría la Iglesia Católica de Roma. O sea, el católico significa mundial, o sea, no por la iglesia a nivel mundial solamente, sino también por todo el mundo. Cuando la palabra habla del mundo, pues se refiere al mundo pecador. Entonces Jesús pagó no solo nuestro precio, sino lo de todo el mundo. De ahí que, como dice Corintios, pues bueno, todos van a regresar a la vida, porque Jesús pagó el precio no solo por sus amigos, no solo por la iglesia, sino por todo el mundo. Por eso dice la Escritura, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, porque en realidad Él quita el pecado del mundo, ha pagado el precio correspondiente por el pecado de Adán, y entonces también nosotros ahora somos libres. ¿Cómo sucede esto, hermanos? No quisiera extenderme mucho, pero creo que es muy importante entender esto. Usted, hermano, bueno, antes de seguir, esto lo vamos a analizar a más detalle en otro estudio más adelante de esa serie de doctrina básica. Pero bueno, dice aquí que Adán es el que trae el pecado al mundo. Nunca se dice de Eva, sino que dice que fue Adán. De hecho, Pablo dice que por un hombre entró el pecado en el mundo, o sea, no dice que por Eva, de hecho dice que Eva fue engañada, pero Adán no, o sea, bíblicamente el pecado es atribuible a Adán, no tanto a Eva. Ahora, Adán pues no tenía descendencia, Adán nos hereda una deuda, hermanos, o sea, la palabra es deuda, nos la hereda, y Adán es el que contrae la deuda, pero nadie de nosotros puede pagar la deuda que adquirió Adán. Nosotros somos en realidad un daño colateral. Si nosotros necesitáramos un sacrificio por nuestros pecados, por cada uno de nosotros, necesitaríamos entonces un sacrificio por cada uno de nosotros. Pero en realidad no es así. O sea, aquí vemos que todo pende de una persona y nosotros terminamos pagando el precio, ¿no? O sea, el error lo tiene uno y los demás se hacen acreedores de ese error por culpa del primero. Entonces, por eso Jesús viene y paga el precio de Adán, no de cada uno de nosotros, sino el de Adán, porque somos un daño colateral, lo cual nos diría lo mismo, ¿no? Esto es por gracia, no por obras. O sea, mucha gente pues tendrá la oportunidad de tomar la decisión de servir a Dios o no en el reino milenario, porque no fue su culpa. O sea, no es su culpa ser pecador, de no poder entender muchas cosas, de no poder arreglar muchas cosas en su mente, en su cabeza, en su cuerpo, porque es un error genético, vamos a llamarlo, es un problema que tenemos todos los seres humanos. Por eso Jesús viene y paga el precio de Adán, no de cada uno de nosotros, porque nosotros somos un daño colateral. De ahí que podamos imaginar a Adán en una balanza y a Jesús del otro lado de la balanza, y tendría que ser una equivalencia. Nosotros no podemos pagar el pecado de Adán porque somos imperfectos. Alguna vez escuché esta forma de entenderlo y me pareció interesante, que es como una olla, que vamos a hacer una gelatina, ¿no? En una olla, o en pues podría ser un molde de metal. Entonces se me cae el molde de metal, no he hecho ninguna gelatina y entonces se abolla, se le hace un pequeño problema ahí en el metal y entonces pues todas las gelatinas van a salir con ese defecto. Bueno, pues Adán es el molde y nosotros somos las gelatinas corruptas o las gelatinas pues deformes, ¿no? Entonces todos tenemos el mismo error de Adán, o sea, tenemos un problema heredado, o sea, tenemos un problema. Entonces Jesús viene y paga
ese error, ¿no? Para que podamos entonces ya hacer gelatinas bien hechas. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que yo voy a una cantina. Obviamente no vamos a ir, hermanos, pero es un ejemplo. Voy con mis amigos del trabajo a una cantina. Y le damos, según nosotros, al más responsable el dinero, para que lo cuide, ¿no? Pero también se pone, pues toma de más, ¿no? La persona se pone muy mal, toma de más, queda muy intoxicado de alcohol, pierde el dinero. Entonces, el error de quién fue, pues de esa persona, ¿no? Pero el problema es que, pues nosotros ya no tenemos con qué pagar porque él tenía todo el dinero. Entonces, si no tiene con qué pagar, pues no vamos a salir de ese bar nadie de nosotros hasta que alguien venga y pague lo que él perdió. Entonces, es lo mismo, nosotros estamos en esta situación, como tal les comento. Adán sería la persona que tenía el dinero, todo el dinero, lo perdió él, fue su culpa de él, porque él era el responsable. Y todos los demás, pues no podemos salir de ahí, de ese problema, porque no tenemos cómo pagar. O sea, no hay más dinero. Tendríamos que pedirle a alguien más que venga y pague el error del primero, ¿no? Del que tenía el dinero. Alguien que tenga el suficiente dinero como él, el que perdió, para que entonces todos podamos salir. Entonces es lo mismo. Jesús viene, paga lo que Adán, la deuda que contrae Adán, y todos salimos de la sepultura y salimos de la maldición de la muerte, porque Dios pues maldice a Adán y Eva con la muerte, y todos nosotros estamos dentro de esa maldición debido a ello. Entonces, ¿qué es lo que debe de pasar aquí? A ver, les voy a poner en ese ejemplo del bar. Llegan con el dueño, ¿no? Vamos a suponer que la persona externa que llega con dinero para pagar toda la cuenta, pues sería una alegoría a Jesús. Llega la persona y dice, bueno, yo voy a pagar la cuenta de ellos, pero el de él no. Aunque dijera eso él, obviamente no vamos a salir nadie de ahí hasta que se pague el último peso de toda la deuda de la mesa, ¿no? De toda la cuenta. Porque el dueño va a decir, no, aquí nadie sale hasta que se me pague el último peso. Es lo mismo con Dios. El precio que paga Jesús debe de ser exactamente lo que debe Adán. Si Adán ya no debe nada, hermanos, entonces Adán va a resucitar. Y esa es la creencia de los estudiantes de la Biblia, de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. Adán tiene que resucitar. Porque si no, el precio de Jesús, si el precio que paga Jesús no alcanza para liberar a Adán, pues nadie puede salir de la sepultura, porque él es el que tiene la deuda y nosotros la hemos heredado. Si él no logra cubrir su deuda, entonces nadie sale de esta maldición ni de la muerte. Así de sencillo. Entonces Jesús viene y paga el precio por todo y dice, así como en Adán todos, incluyendo Adán, mueren, ahora en Cristo todos, incluyendo Adán, tienen que regresar a la vida. Y dice todos, todos, todos. Nunca vamos a encontrar en la Biblia que diga excepto Adán. Pero sí varias veces dice la Biblia todos. Entonces Adán tiene que resurgir de la sepultura. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que vino a hacer Jesús, que es liberar a todos de la muerte y de la sepultura. Obviamente no creemos en salvo una vez, salvo para siempre, sino que regresan para tener una oportunidad de hacer las cosas ahora sí correctas. Pero si llegan a fallar en el reino milenario, entonces caerán en la muerte segunda, de la cual ya nadie sale, porque Jesús solo murió una vez por nosotros y no va a volver a morir por nadie. Bueno, ya me estoy adelantando, hermanos, pero creo que queda un poco más claro a qué vino Jesús. Él es el amén, hermanos, en él se cumplen las promesas de Dios y en él, hermanos, también pues estamos observando vida, hermanos. Él dio su vida por nosotros para sacarnos de la muerte, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos resucitaremos. Y él no solamente dio su vida por nosotros como iglesia en general, sino que también por todo el mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Jesús, hermanos, es el único medio para llegar al Padre. Vamos a leer, hermanos, Juan 14:6. Juan 14:6. Les repito, hermanos, sigan los textos, por favor, apúntenlos. Es Juan 14:6. Juan 14:6 dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, no hay otro medio por el cual podamos ser salvos si no es a través de Jesucristo. No se trata, hermanos, de decir a dónde voy cuando queremos estar bien con Dios, sino más bien a quién voy, hermanos. No es a dónde, sino a quién. O sea, la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, obviamente queremos tener muchas verdades y más verdades que otras denominaciones, pero no se trata de a dónde ir, sino a quién, hermanos. La relación con Jesús es personal. La relación con Jehová Dios también es personal. Como iglesia nos complementamos para acabar el llamado que hemos recibido de parte de Dios, pero en realidad es algo personal. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea,
Cada uno de nosotros debe de tomar la determinación personal de seguir a Jesús para poder llegar al Padre. Jehová nuestro Dios, o Yahvé nuestro Dios, sí tiene un canal con el cual dirige a la humanidad, y ese canal es Jesucristo, no una religión. Nosotros, como les comento, creemos tener muchas verdades, pero de ahí a creer que nosotros somos el medio, la agencia que Dios utiliza para guiar a los cristianos a la verdad, pues no del todo, porque en realidad Jesús obviamente es Él que nos guía a Dios. O sea, la asociación se puede perder, hermanos, porque ha pasado a lo largo de la historia. O sea, los movimientos cristianos se tuercen y pierden el camino. ¿Puede pasarnos? Pues sí, por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y tener cuidado de no seguir una religión, sino seguir a Jesús. O sea, si en algún momento, lamento mucho decir esto, pero creo que debe de ser el pensamiento de muchos de mis hermanos en esta religión, si mi iglesia local tuerce el camino y no está siguiendo a Jesús como marcan las escrituras, pues yo agarro mis cosas y me voy. O sea, no estoy atado a una religión, estoy atado a Jesús y a Jehová. O sea, es mi relación personal con ellos. Y yo debo de seguirlos hasta donde sea posible, ¿no? Entonces, ese es el punto importante. No vamos a encontrar el camino si no es a través de Jesús. ¿Quieres saber la verdad? Pues primero acepte a Jesús y no le niegue nada. Si Jesús nos dice, nos vamos al cielo, pues nos vamos al cielo. Si dice a la tierra, pues a la tierra. O sea, el problema no es dónde quiero estar yo, sino someternos en todo momento a Jesús. En todo momento a lo que Él quiera. No es lo que yo quiera, es lo que Él quiere para mí. Y yo simplemente diré, sí, Señor. Cuando nosotros nos hemos rendido ante Jesús, hemos hecho lo correcto. Ahora encontramos el camino. Somos dignos, hermanos, no porque seamos dignos en realidad, sino por gracia. Pero ahora entenderemos la verdad que Jesús nos va a ir revelando poco a poco, individualmente, y encontraremos al final la vida, porque nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Vamos a leer Romanos 5, 1 a 2, Romanos capítulo 5, versículo 1 a 2, es Romanos capítulo 5, versículo 1 a 2. Dice lo siguiente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, somos justificados por fe, no por obras, pero en las obras se demuestra nuestra fe, como decía el hermano Lutero. Pero lo importante, hermanos, es justificados pues somos por las obras y tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. O sea, fe en Jesús nos lleva a reconciliación con Dios, porque por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Bueno, hermanos, ahí ya me pasé, ya leí el 3, solo era hasta el 2, pero lo importante, hermanos, es que por Jesús también tenemos entrada a la fe, a esta gracia por la cual podemos mantenernos firmes. La única forma de mantenernos firmes como cristianos es a través de la fe en Jesucristo, de vivir en Cristo, y entonces ya no hay nada, hermanos, ya no hay nada que nos acuse porque somos justificados de nuestros pecados delante de Dios por la fe en Jesucristo. No hay otro medio, hermanos, de alcanzar la paz y la tranquilidad sino es a través del Señor Jesús. Vamos a leer, hermanos, ahora otros textos porque vamos a hablar acerca del gobierno de Jesús como la esperanza para la humanidad. En el papel que cumple Jesús dentro del plan de Dios también está el ser el gobernante del reino venidero, para que haya paz en la humanidad, una verdadera paz, hermanos. Vamos a leer Lucas, capítulo 1:32, Lucas 1:32. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea, Jesús, hermanos, reinará sobre el trono de David. Y dice en el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob, o sea, sobre el pueblo judío, y para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, el reino que Jesús va a heredar no tiene fin. El reino no tiene fin. O sea, su reino, el reino que él hereda no tiene fin. O sea, él como gobernante pues solo reinará un tiempo, pero en realidad el reino, hermanos, no tiene fin. O sea, el reino de Dios que él heredará no tiene fin como tal el reino de Dios. Eso es muy importante, pero lo que también podemos resaltar, hermanos, es que él, hermanos, pues ha heredado el trono de manos de su Dios Padre, pero también está heredando el trono de David, su padre, en la carne, cuando él fue un ser humano. Él heredará eso. ¿Qué es lo que pasará en ese momento, hermanos? Vamos a leer Daniel 2:44. Daniel 2:44. Daniel capítulo 2, versículo 44 dice lo siguiente: y en los días de estos reyes, o sea, de estos reyes que nosotros estamos viendo, todavía estos gobernantes humanos,
El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a esos reinos, pero él permanecerá para siempre. El reino, hermanos, va a ser eterno, el reino eterno de nuestro Dios que durará por las siguientes edades. Sin embargo, Jesús es el que va a heredar ese reino eterno para poder establecerlo y después entregar el reino eterno a su Padre. Lo importante aquí, hermanos, también es importante mencionar que cuando Jesús levante ese reino, dice, y en los días de estos reyes, o sea, todavía estando los reyes actuales del presente mundo malo, el Dios del cielo levantará un reino, todavía durante el reinado de los hombres, todavía reinando los hombres o gobernando el ser humano arbitrariamente y pecaminosamente, Dios levantará un reino. Estando esos reinos humanos, se levantará el reino de Dios y entonces ese reino despedazará los otros reinos humanos, los desplazará totalmente. Entonces, pues seguramente, hermanos, pues estaremos viendo esa parte, ¿no? Ya estamos muy cerca de ver esa parte de cómo el reino de Dios, estando ya en operación, comenzará precisamente a destrozar, a desmenuzar los reinos inicuos en manos de Satanás y de seres humanos que algunos, pues bueno, sabemos que gobiernan teniendo buenas intenciones, pero el problema, hermanos, es que de buenas intenciones pues no se llega a nada, sino que pues ningún gobernante puede hacerlo solo y siempre va a haber corrupción y problemas, sean de izquierda o de derecha, hermanos. Lamentablemente pues es un problema generalizado en la sociedad, en esta sociedad humana, y pues bueno, hasta que llegue el reino, hermanos, pues serán eliminados estos problemas. Digo, y eso pasa en cualquier lado, ¿eh? No es una crítica tal cual a los gobiernos, sino más bien a todo, porque en las iglesias sucede que también hay corrupción, que también hay cosas torcidas, también sucede en la economía, sucede en cualquier ámbito, hermanos, que ustedes quieran hacer en el trabajo, siempre va a haber nepotismo, va a haber gente con buenas intenciones, con malas intenciones, que se van metiendo el pie, porque, bueno, uno atenta contra las... pues contra lo que el otro quería, ¿no? O sea, contra lo que uno quiere, contra lo que el otro quiere, ¿no? O sea, siempre va a haber ese problema. Entonces, pues el reino precisamente llegará para que haya una verdadera justicia social, una justicia, pues, vamos a llamarla económica, bueno, pero pues quién sabe, ¿verdad? Porque no sabemos si habrá dinero, pero va a haber justicia social en general, justicia, pues, en todos los ámbitos, justicia laboral, justicia, pues, pues alimenticia, porque bueno, también hay hermanos que en el mundo no tienen ni para comer, habiendo tanta comida en el mundo, porque sí la hay, no tienen que comer porque pues no tienen dinero, no tienen monedas y papel para poder comer. Entonces, el reino precisamente acabará con estas situaciones, que esto es lo que nos habla las escrituras. Entonces, el reino de Dios pues hará un lado a los reinos humanos, que eso es lo que nos promete este libro de Daniel. Por último, hermanos, de esta sección, pero aún así vamos a continuar este video, hermanos, vamos a leer Apocalipsis 20, 1 a 6. Apocalipsis 20, 1 a 6. Dice lo siguiente: vi un ángel que descendía del cielo con llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bueno, Satanás, hermanos, será atado, como podemos ver. El ángel que descendía del cielo con la llave del abismo posiblemente es el Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis tiene muchas señales o pues imágenes que no son reales, realmente son muy, muy escasas las que son reales. La mayoría, pues como todo, pues son figuras alegóricas. Entonces, bueno, aquí Satanás, el diablo, fue atado por 1000 años. Eso pues sí tendría que ser real, ¿no? Satanás va a ser atado 1000 años, que es lo que reinará la iglesia y Jesucristo, es el reino de 1000 años, y será arrojado al abismo. Satanás será arrojado al abismo, o sea, a un momento de, vamos a llamarlo como de inactividad. No va a poder más bien no va a poder tener actividad en ningún momento. Será encerrado y se le pondrá un sello sobre él para que no pueda hacer nada más, no podrá engañar a las naciones hasta que sean cumplidos los 1000 años. Entonces será desatado por poco tiempo. Luego, pues bueno, veremos ahí tronos y se sentarán sobre ellos para los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces veremos, como aquí se dice, una iglesia, hermanos, la iglesia triunfante, la iglesia que murió en el nombre de Jesús. Esos hermanos, esperemos estar contados entre ellos, resucitaremos para reinar con Jesús y para servir en el reino. Todos los cristianos de una u otra forma servirán en ese reino. Algunos como reyes y sacerdotes, y otros pues solamente como sacerdotes. Pero todos los cristianos van a
van a tener algo que hacer, ¿no? O sea, van a los cielos todos los cristianos, algunos como reyes y sacerdotes, otros solo como sacerdotes, pero todos serviremos a Dios en diferentes facetas. Los 144,000, posiblemente un número simbólico, son aquellos que reinarán con Jesús durante 1000 años. Serán reyes y sacerdotes y reinarán por 1000 años. Entonces Jesús, hermanos, es la única fuente, hermanos, de esperanza para la humanidad caída. El reino que Él encabezará junto con la iglesia son los que restaurarán todas las cosas. El apóstol Pedro habló de la restauración o restitución de todas las cosas. Y todo lo que se perdió por culpa de Satanás será recuperado, sobre todo las vidas humanas que pues fueron arrebatadas debido al pecado, por la imperfección o por que Dios los castigó porque pues algo hicieron, ¿no? En su tiempo. Pero todos regresarán a la vida de acuerdo a lo que dicen ciertos textos. Más adelante, hermanos, en otros estudios lo vamos a analizar con más detalle. Entonces ahorita pues no desesperen, vamos a ir analizando ciertas doctrinas, pero no desesperen poco a poco para que vayan entendiéndolo pues correctamente. Ahora, hermanos, la adoración a Jesús es algo que pone de puntas a muchas iglesias. En cuanto a la iglesia tradicional, las iglesias muy tradicionales de la Reforma Protestante o la Católica, adorar a Jesús jamás va a ser pecado. De hecho, lo entienden muy bien que no es pecado. Pero las iglesias, hermanos, que pues son más del estilo arriano, o sea que nosotros no somos, pues no creemos en la Trinidad, sino que creemos que Jesús y Jehová son entidades totalmente diferentes, pues hay, de repente hay hermanos que pueden llegar a tener como pues ciertas dudas, ciertos comentarios a favor y en contra sobre este tema. Sin embargo, deberíamos de observar lo que dicen las Escrituras. En el caso, por ejemplo, de otros movimientos cristianos que yo conozco, que no son trinitarios, como la Iglesia de Dios, en sus muchas formas, porque bueno, conozco a la Iglesia de Dios del Séptimo Día, la Iglesia, bueno, está la Conferencia General de la Iglesia de Dios y la Iglesia Autónoma, la Iglesia de Dios Autónoma. Bueno, esas iglesias, aunque vienen de un credo origen similar o el mismo tronco, general, pues se dividieron después. Algunos sí adoran, otros no adoran a Jesús. En el caso de los estudiantes de la Biblia, pues no tenemos problemas en cantarle a Jesús. Sabemos que adoramos a Jesús, pero no es pecado, y ahorita les voy a explicar por qué. En el caso de otras confesiones, como los hermanos testigos de Jehová, pues bueno, ellos sí ven con muy malos ojos el hecho de que se adore a Jesús. Sin embargo, de los siguientes 4 textos que vamos a leer, hermanos, se me hizo muy interesante que en la Biblia, Cris, de los testigos de Jehová, tiene unos, ¿cómo se llama? Como asteriscos, y tiene una nota al pie de la página. Entonces, lean las notas porque van a leer, hermanos, que no existe la palabra rendir homenaje, sino que la palabra rendir homenaje en realidad es adoración. Es inclinarse o ponerse de rodillas frente a Jesús. Y los vamos a leer, hermanos. O sea, la verdad los vamos a leer. Yo les invito y aclaro, hermanos, que no tengo un tema en contra de los testigos de Jehová, pero sí ha sido un tema que me han preguntado, pero yo no tengo ningún tema con lo que ellos crean. De hecho, como cualquier otra iglesia, yo los respeto en general a ellos, a la Iglesia de Dios. Con la Iglesia de Dios, pues generalmente no me disculpo porque los hermanos son mucho también de debatir como nosotros y es un debate sano. De hecho, me han invitado a sus reuniones y yo he ido y no tengo problema. Y se hace una muy buena pues estudio, ¿no? También con ellos cuando me han llegado a invitar. O sea, no soy un asistente de esa religión porque no comulgo con toda la doctrina, pero es siempre que tengo la oportunidad, pues voy, ¿no? Y cuando se me ha llegado a invitar, pues asisto, ¿no? Y se hace un buen debate, pero en el caso de los testigos, pues yo conozco gente que les hubiera gustado que yo hablara mal de ellos, pero no va a pasar. Respeto su doctrina, como yo esperaría que ellos respeten la mía. Y como todas las iglesias tendríamos que respetarnos. O sea, una cosa es que no estemos de acuerdo y otra cosa es que nos demos hasta debajo de la lengua, ¿no? Y eso no está bien. La palabra de Dios es para ayudarnos a crecer en conocimiento y en verdad, no para derribar nuestras fe. Entonces, bueno, si a algún hermano le causa un poco de molestia ese tema, pues le invito a que hasta aquí llegue usted con ese video. No es el objetivo molestar a nadie, pero sí quiero que aquellos que quieran seguir estudiando, entender por qué nuestra doctrina, pues lo puedan seguir viendo y respetuosamente, pues compartiendo diferentes puntos de vista, pero estudiando, porque tengo muchas versiones bíblicas en casa, gloria a Dios, pero me di cuenta en esa versión gris que una persona me regaló, una hermana, tiene una nota al pie de la página en cada uno de los incisos. Entonces, respeto la visión de los hermanos testigos, no la comparto, pero este video o este podcast es para explicar nuestra visión acerca de la adoración a Jesús. Vamos a leer, hermanos, precisamente Marcos 5, 1 a 6. Marcos 1, 5 a 6.
Marcos capítulo 5, versículo 1 a 6 dice lo siguiente: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, o sea Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aclaro, aquí dice, y se arrodilló ante él el demonio, clamando a gran voz, y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, el demonio sabía que Jesús pues era el Hijo de Dios, o sea, no era cualquier persona, o sea, era el Hijo de Dios, que tenía gran potestad, tanto en los cielos como en la tierra, ¿no? Porque llega y ¿qué hace el demonio? Se pone de rodillas. En algunos textos bíblicos, hermanos, cuando el apóstol Juan recibe el Apocalipsis, él se arrodilla ante un ángel y el ángel lo levanta y lo reprende diciéndole: no te pongas de rodillas, porque somos coesclavos del mismo Dios. O sea, él le dijo: no hagas eso. O sea, sí soy otra raza diferente, soy un ángel, lo que quieras, pero somos coesclavos de Dios. Jesús aquí, hermanos, la diferencia es que él no permitió que se le no levantó al demonio para empezar, o sea, dejó que estuviera de rodillas. Inclusive, hermanos, otro punto importante son los apóstoles. Ellos llegaron en una ocasión a cierta ciudad donde la gente se les arrodilló y ellos los levantan y les dicen: no te arrodilles, por favor, porque solo somos seres humanos. O sea, nadie, hermanos, de nosotros jamás permitiría que alguien se nos arrodillara, porque pues no somos mayores que otra persona. Pero Jesús, hermanos, vamos a ver en 4 textos que no hace nada al respecto, que él sí permite que se arrodillen ante él. Primer punto, ese demonio. Puede decir mucha gente, pero es un demonio. Bueno, vamos a leer otros pasajes para entender ese punto. En el caso de la traducción del Nuevo Mundo, sí quiero decirles que viene un asterisco y sí dice tal cual ponerse de rodillas. Porque algunas veces creo que si mi memoria no me falla, dice, le rindieron homenaje, pero pues no, hermanos. O sea, la palabra correcta o la traducción es: se pusieron de rodillas. Luego dice aquí en Juan, Evangelio de Juan, por cierto, es Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 35 al 38, es Juan 9, 35 al 38, dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. O sea, aquí Jesús, para empezar, es cuando cura a una persona. Si mal no recuerdo, hermanos, eso es el ciego, habla de una persona que era ciega. Entonces Jesús pues va porque habían maltratado a la persona. De hecho, lo habían sacado de la sinagoga, si mal no recuerdo. Lo expulsan porque pues él pues defiende de alguna forma a Jesús, y pues los líderes religiosos lo sacan. Entonces Jesús, oyendo que lo habían expulsado, le halló y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y le dice: ¿quién es para que yo crea en él? Y le dice: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Entonces en el 38 dice: y él dijo, o sea, el que era ciego, que fue curado, dijo: creo, Señor, y le adoró. Si nosotros buscamos la palabra adoró, o sea, ¿de dónde se está traduciendo? Significa ponerse de rodillas. Jesús dijo, en el 39 dice: Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y para que los que ven sean cegados. Pero nunca lo levantó del suelo. Aclaro, no lo levantó del suelo a este ser humano, que le adoró, tal cual se puso de rodillas, y no fue rendir homenaje. En realidad se hincó ante Jesús y adoró. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner ahora Hebreos 1.6. Hebreos 1.6 dice lo siguiente, Hebreos capítulo 1, versículo número 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Si nosotros buscamos ese texto también, o esa palabra que se traduce como adórenle, es ponerse de rodillas. Y es una orden que Dios le da a los ángeles delante de Jesús, que se pongan de rodillas frente al Hijo. Entonces, pues es una orden de Dios, no hay más. O sea, Jesús no levanta al demonio, no levanta al hombre que curó, y Dios o Jehová precisamente le ordena a los ángeles ponerse de rodillas
ante Jesús. Ahora, por la iglesia, hermanos. ¿Qué dice ahora Apocalipsis 7? Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 10, hermanos. Es Apocalipsis 7, 9 a 10. Dice lo siguiente: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, en este momento, hermanos, la multitud que está viendo el apóstol Juan, o sea, estamos viendo que vienen de todo el mundo y estaban delante del trono del Cordero y también en la presencia en el trono y en la presencia del Cordero, y traían ropas blancas y palmas en las manos. Las palmas pues las estaban utilizando para dar adoración, y adoran a Dios, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, imaginemos, ¿no? En el caso de los hermanos pentecosteses, que gritan los hermanos precisamente gloria a Dios, aleluya, todos este tipo de situaciones gritan hacia la iglesia, ¿no? Gritan aleluya, gloria a Dios, o sea, porque es una forma de adoración, a fin y al cabo. Lo que están haciendo estas personas es gritar, hermanos: la salvación pertenece a nuestro Dios. Imaginémonos una imagen donde están las personas gritando: la salvación se la debemos a Dios, pero también al Cordero. Entonces están adorando también al Cordero. Están cantando al Cordero, están también dándole su adoración a Jesús, y Dios no los castigó por eso. Entonces nosotros, hermanos, podemos observar en estas figuras, hermanos, que la adoración a Jesús no es un pecado. Hay muchos temas que dependen también de este, pero ya son muy profundos. Si tienen dudas sobre alguno, sobre la oración a Jesús, porque hay hermanos que, no siendo trinitarios, también llegan a adorar a Jesús, y yo no creo que sea un pecado. Entonces, obviamente la adoración principal va a Dios, y debemos de tener cuidado de que nuestra principal adoración sea a Jehová, y no a Cristo. O sea, Él es primero, Jehová es primero, y luego es Jesús, pero no es pecado tampoco adorar a Jesús. De hecho, es obvio, hermanos, si Jesús es el camino, la verdad y la vida, o sea, estamos dirigiendo nuestra atención hacia otra persona. Si bien el Antiguo Testamento dice que Jehová no comparte su gloria con nadie, eso se dijo en tiempo antiguo. En el nuevo arreglo, en la iglesia cristiana, Él ya decidió compartir su adoración también con el Hijo. Pero también nosotros, hermanos, pues en general, pues deberíamos de darle más prioridad a la adoración del Padre y no al Hijo. O sea, no hay pecado, pero también hay que ser equilibrados. O sea, no deberíamos de pasar por alto esas situaciones, hermanos. No seamos desequilibrados en ese sentido. Bueno, hermanos, pues hasta aquí llega este estudio. Llegamos al final del estudio número 2 de Jesús, el Hijo de Dios. Dudas, comentarios, si quieren el PDF para estudiarlo un poco más a detalle todos esos textos, por favor, hermanos, envíen su mensaje de WhatsApp o de Telegram al número que están viendo en pantalla, que es +521 729810 3812, +521 729810 3812. Ese es el número de WhatsApp, también de Telegram. También, hermanos, pueden leer más estudios bíblicos relacionados con estos temas en la página web que estamos viendo en pantalla, y se los digo de antemano, hubo un cambio en la página o en el link o la dirección web de la página de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia El Alba. Ahora la vamos a encontrar como www.downbible.info. Anteriormente era .com, ahora ya no es .com, es info, /es, y otra vez /es para encontrar la página en español. Hay cambios, hermanos. Ahora la revista ya no la vamos a encontrar para lectura digital, sino en PDF. Descárguenla y imprímanla. No son muchas hojas, son cerca de 68 páginas, que en teoría serían cerca de unas 34 hojas. No es mucho, no es muy caro. Imprímanla para que puedan leer la revista El Alba de este bimestre. También en la sección de folletos, hermanos, pueden encontrar desde cómo contesta Dios las oraciones. En el caso de los hermanos que a veces escuchan estos podcasts, que son testigos de Jehová, bueno, hermanos, pues también les invitamos a leer el folleto Cuando murió el pastor Russell. Es un folleto muy recomendado que habla de la historia de los estudiantes de la Biblia. También, hermanos, les invitamos a leer el folleto que habla del Armagedón, entre muchos otros, como Jesús el Salvador. También es un folleto muy recomendable. Son pequeños, realmente son estudios breves. Tenemos varios, hermanos, la vida después de la muerte, o qué pasa cuando morimos. Son muchos folletos, hermanos. También hay un catálogo interesante de folletos en español que les invitamos a leer, como el folleto Esperanza, Dios tiene un plan, o el plan de Dios para el hombre. Y también ya pueden encontrar en PDF
los volúmenes de estudios en las Escrituras, así como el himnario oficial en español de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia del Alba. Es un PDF, precisamente está escaneado, es un PDF del antiguo himnario en español. Tiene al menos unos himnos recopilados, una antología de himnos muy interesante. Bueno, hermanos, dudas, comentarios por WhatsApp, por favor, hermanos. Tardo en contestar, pero sí contesto, ténganme paciencia. ¿Qué otra cosa les invito, hermanos? Pues compartan el video si creen que le puede servir a alguien. Por favor, no los usen para atacar a nadie. No es el objetivo de este canal. Por favor, utilícenlos de manera piadosa para ayudar a otras personas a alcanzar la gracia de Dios o comprender otros puntos de vista que les ayuden a enriquecer su fe, su ministerio. No los usen jamás para atacar a nadie, por favor, porque no es el objetivo de este canal. Bueno, hermanos, no se han suscrito, suscríbanse por favor, opriman la campana, es una campanita que viene en su pantalla, oprímanla y posteriormente opriman todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a este canal. Me despido, hermanos, con la frase de siempre: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.